A ver si la retransmisión Sí, se sí. ejecuta ya. Bueno, se va sumando Pues gente. no lo sé, no, hay 13. Bueno, le pongo un... Buenos días. Acabo, que había ahí varias personas más ahí esperando. Sí. Se van sumando poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué Bueno, querías pues saber? supuestamente ya estamos retransmitiendo también a través ¿Qué pasa? de Facebook. Si la culpa la tengo yo, siento mucho Vamos a ir... a estas horas. No, solo estoy dormida. Ya me conoces. Es por Jansu. ¿Qué le pasa? Podéis ir hablando algunos y así vamos cambiando de pantalla. Que no quiero yo asumir ningún protagonismo en este tipo de emisiones. Pero vamos, ha habido muchos amigos que me han pedido la conexión, que estaban con ganas de escuchar a Miguel, a José Eugenio y a Javier, ¿no? A ver, además es que estos días, en fin, a nadie se le oculta que hay algo de pasión, diría yo, ¿no? En el mundo de la justicia, en el mundo del Ministerio del Interior, sobre todo. En fin. Demasiada pasión. Sí, demasiada. Es verdad, es verdad. Un poco de frío no vendría mal en esos aspectos. Yo les convido, no se preocupen. Sí, es cierto, es cierto. A ver, son y 2 minutos. Bueno, pues parece que va todo... Toda la retransmisión va bien. Bueno, a ver qué tal se nos da hoy. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues cómo se va a dar, como siempre, bien, bien. Esto no deja de ser un espacio para charlar entre amigos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, que cuando pones una cámara en una charla entre amigos y de repente lo difundes el mundo entero a través de una red como Facebook, pues dices, en fin. Por eso, lógicamente, me gusta avisarlo a priori, ¿no? Porque si no, estas reglas con las que invitamos, pues es verdad que las rompemos un poco, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿eh? También es verdad que hay mucha gente a través de las redes sociales que quiere participar, que quiere sumarse y quiere escuchar todas las conversaciones. Estamos tratando este tipo de cuestiones con monográficos. Es verdad que al principio eran charlas un poco más en general y poco a poco las hemos ido más especializando y además con la suerte también de ir invitando a personas de reconocido prestigio, a especialistas, a expertos, que además de esta manera cuando tratamos las cosas pues también nos ilustran mucho más, ¿no? Hoy pone Radi que hoy se va a quedar hasta las 7. Bueno, fantástico. El amor de verdad es complementarse con el otro. Bueno, pues si os parece podemos ir un poco empezando para ir abordando el tema que vamos tratando esta tarde. Luego poco a poco yo voy dando paso a toda la gente que se vaya sumando, a todos los participantes. Y Miguel Escasi, el asesor de la ministra Calviño, me pide paso también. Y esta tarde me pedía también el enlace a algún diputado del Congreso, algún senador, en fin, portavoz de Justicia. Eso está bien, eso está bien. La presidenta de Justicia de la Asamblea de Madrid también me ha pedido el enlace, que también en cuanto pueda se va a conectar. Macarena Elvira, que está también siempre muy encima de las cosas de la justicia en nuestro grupo parlamentario. Bueno, pues si os parece comenzamos ya. Primero dar las gracias a nuestros invitados, a Miguel Cid, a José Eugenio Soriano y a Javier Ledesma por acompañarnos esta tarde en estas conversaciones, que no dejan de ser un espacio absolutamente abierto, donde de repente la pandemia nos ha buscado pues estos nuevos espacios entre comillas virtuales, pero que no dejan de ser también espacios para
para compartir conocimiento, ¿no? E información, cosa que a nadie se le escapa, que es muy importante, especialmente en estos momentos donde, en fin, es relativamente sencillo, ¿no? Caer directamente. Disculpadme que a la vez que estoy hablando con vosotros estoy reorganizando la sala, digo, en estos tiempos, ¿no? Donde es tan sencillo generar noticias falsas, desinformación. De hecho, esto fue un poco la idea inicial de empezar a vernos todos los miércoles a la misma hora, ¿no? E intentar un poco combatir todas estas cosas que de repente aparecían, ¿no? En nuestros teléfonos, en nuestros ordenadores. Y bueno, pues la verdad que la oportunidad esta tarde de hablar de algo tan importante como es la justicia de la mano de estos tres amigos es para nosotros una oportunidad única, ¿no? Donde de repente vemos, es verdad que hablar de justicia en muchas ocasiones, ¿no? Parece como algo lejano, ¿no? Hablar de uno de los grandes pilares de la democracia en muchas ocasiones, pues para mucha gente, ¿no? Bueno, esto es algo que como que no viene mucho con nosotros, pero cuando vemos que de repente Alemania, ¿no? Y algún tribunal alemán empiezan a tomar decisiones que va casi en contra de lo que es la propia estructura conceptual, también, por qué no decirlo, normativa y jurídica de Europa, ¿no? Pues bueno, esa idea de esa Europa solidaria, esa unión de países, donde con independencia de la unión monetaria aspirábamos también a un gran desarrollo social y del estado del bienestar. Bueno, pues precisamente, posiblemente, ¿no? En un momento como este, más que nunca, sea la oportunidad de que eso se pueda visualizar. Y es verdad que también es lamentable ver que en una situación y en un contexto político como el que estamos viviendo, pues también por parte de la oposición en este caso, ¿no? Pues se utiliza cualquier situación, cualquier circunstancia, pues para judicializar también la vida política e intentar de alguna manera colocar la batalla partidista también utilizando, por qué no decirlo, los juzgados, ¿no? Que en su inmensa mayoría los jueces se intentan mantener un poco al margen de todas estas cosas, pero en fin, son seres humanos y todas las estructuras que al final forman parte de cualquier espacio de interrelación social, pues evidentemente siempre queda afectado, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, quería dar la palabra a nuestro primer invitado de esta tarde, a Miguel Cid, que suele ser un habitual con nosotros, para que haga una primera intervención. Ya sabéis un poco cuál es el formato, una pequeña intervención de entre 5 y 7 minutos, y luego damos la palabra directamente a todas las personas que nos acompañan aquí por si quieren hacerle algún planteamiento, alguna reflexión o alguna pregunta a cualquiera de nuestros invitados, ¿no? Así que, Miguel Cid, a ver, vamos a reactivar tu audio y tuya es la palabra. ¿Ya me oís? Perfectamente. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecerte a ti, a José Cepeda, la amabilidad de darme esta oportunidad de actuar como primer interventor en esta charla, que como tú muy bien dices, es abierta totalmente, y saludar naturalmente a mis dos compañeros que hoy van a asumir esta función como yo, el profesor Soriano y mi viejo amigo y compañero Javier Ledesma. Yo cuando te hablé de hacer esta charla con este tema que ya has mencionado de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, pues pensé que aunque sea un tema que parece lejano, pues nos toca muy de cerca, porque como explicará mucho mejor que yo el profesor Soriano, que ha escrito un magnífico artículo sobre la materia, pues nos toca nuestros bolsillos, porque lo que hace el Tribunal Constitucional alemán es decirle al Bundestag, o sea, al Banco Alemán, al Banco Nacional Alemán, que tenga cuidado en suscribir deuda pública de los países miembros de la Unión Europea si no se le garantiza la proporcionalidad, es el término que emplea, en definitiva, que no haga lo que en principio tendría que hacer de acuerdo con otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
que había dicho que esa emisión de deuda pública era totalmente legal y compatible con los principios de la Unión. Entonces, este encontronazo terrible entre un tribunal nacional, como es el Constitucional alemán, y el Tribunal Europeo, pues puede tener unas consecuencias muy negativas, tanto para el futuro de la Unión como sobre todo para su ordenamiento jurídico. Siempre, aunque como tú muy bien has dicho, Pepe, los temas de justicia se ven un poco lejanos, sobre todo cuando son de cuestiones de este nivel, lo cierto es que sin una unanimidad, diría yo, de los tribunales, no se puede hablar de seguridad jurídica ni se puede hablar de garantías, porque qué duda cabe que lo que diga Alemania, que es uno de los pilares de la Unión y que además el Bundestag creo que tiene el 30% del Banco Central Europeo, si deciden no suscribir deuda pública, pues todo el programa de ayuda a los países, mucho más en este momento tan grave y tan dramático, pues podría venirse abajo y además sienta un precedente peligrosísimo. Bueno, yo, como de este tema va a hablar, como he dicho, con más autoridad, el profesor Soriano, solo quería apuntar dos cuestiones de la justicia en nuestro país. En y si me permites solamente una cosa, Miguel, porque es verdad que te has ido directamente al tema de conflicto Alemania, que hay ahora mismo en Alemania, pero es verdad que hoy no queríamos solamente centrarlo ahí. Es verdad que tenemos tres ponentes y es verdad que el tema de la justicia en su más amplio espectro era lo que queríamos tocar, nada más en el contexto que estamos viendo. Así que te dejo, sigue con tu palabra, simplemente para contextualizarlo. Sí, es solo que seguro que Javier Ledesma lo va a tocar también con mucha autoridad, que es que la justicia en España tiene un consejo del Poder Judicial, que es su gobierno, que está prácticamente paralizado, puesto que lleva casi 2 años pendiente de renovación. ¿Por qué está pendiente de renovación? Pues porque los grupos políticos con representación parlamentaria no se ponen de acuerdo, ya que para elegir a 8 de los 20 miembros del Consejo hace falta una mayoría de 3/5. Como no hay nadie que tenga esa mayoría, tiene que haber un pacto, tiene que haber un acuerdo. Entonces, como no están los hornos para bollos y están lanzándose diatribas unos contra otros, pues este tema está paralizado desde hace casi 2 años. Y luego el otro tema que a mí me parece importantísimo es el encaje de la Fiscalía en nuestro país. Desde hace mucho tiempo siempre se ha dicho que la Fiscalía debería ser quien instruyera las causas y no el juez instructor que lo está haciendo. Entonces estamos viendo, en este caso que antes han nombrado a una señora jueza instructora, que se está metiendo, yo creo, en un terreno que no debería de corresponderle, puesto que el juez, según la Constitución, está para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no para instruir. Y la tesis, digamos, generalizada es que eso es un cometido del fiscal. Pero el encaje del fiscal, a raíz de la Constitución del 78, todavía no se ha producido. Y tenemos una ley de enjuiciamiento criminal, que es nada menos que de 1882, que está pidiendo a gritos su renovación, no solamente en este tema del fiscal, sino en muchas otras cuestiones, como puede ser la acción popular, que se ha utilizado abusivamente en muchos casos, como pueden ser otros temas, y tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que tampoco acaba de funcionar y de renovarse, que ya desde hace más de un siglo que está esperando, aunque ha habido muchas reformas parciales, ya es hora que le toque una renovación total. Y por último, por no decir que todo es negativo, yo como juradista tengo que decir que este año se cumplen 25 años de la instauración del jurado. Un jurado que nació con muchos recelos entre la clase jurídica y posiblemente de los jueces y magistrados en su mayoría, y que sin embargo lleva 25 años funcionando y ya está, a mi juicio, perfectamente asentado. Y bueno, pues creo que con esto, como primera intervención, es suficiente. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. La verdad que son muchos temas los que tratar, ¿no? Y hoy, la verdad que quiero dar las gracias
al catedrático José Eugenio Soriano por estar aquí también con nosotros, que como sabéis es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ha trabajado y colaborado siendo docente en numerosísimas instituciones, numerosísimas universidades, y además es el autor de un blog que tiene un cierto impacto y que dentro del mundo del derecho pues también hay mucha gente que lo lee, ¿no? Que es el blog de Hay Derecho, precisamente, ¿no? Y de hecho en las últimas semanas ha hecho alguna mención precisamente a la resolución de lo que estamos hablando, el conflicto con el tribunal alemán y bueno, y realmente esa contextualización de realmente dónde están los límites y si se pone en tela de juicio o no todo el concepto de Europa en su máxima extensión. Así que, en fin, querido profesor, te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Espera un momento, a ver si reactivamos el... Creo que ya tienes el micrófono abierto, sí. No te oímos. Yo no te oigo. ¿Le oís vosotros? No. Pues no te oímos en este momento. A ver. Vamos a reactivar de nuevo el audio. ¿Hola? No te oímos. No sé si le puedes dar en el ordenador, si tienes ahí justamente la opción del micro, activarlo. Tú desde ahí, porque desde aquí está activado, ¿eh? No, ¿lo has apagado ahora mismo? Dale otra vez. ¿Ahora? Pues no te escuchamos. No. Tú nos oyes bien a nosotros, pero sin embargo nosotros no te oímos a ti. Tu micrófono no... Pues en la primera conexión sí te estamos escuchando. Vaya. Bueno, pues vamos a intentarlo un poco más tarde. No sabemos, a ver. Vamos a intentar, si te parece, salte de la sala, vuelve de nuevo a intentar conectarte, y vamos a intentarlo de nuevo. Le vamos dando mientras tanto la palabra, si te parece, a Javier Ledesma, que sí que nos acompaña y además se le escucha perfectamente, ¿verdad, Javier? Sí. ¿Tienes el micrófono abierto? Sí, te escuchamos todos muy bien. Bueno, no sé si conocéis a Javier Ledesma, yo creo que sí, es ampliamente conocido por todos nosotros, ¿no? Pero ayer hablando un rato con él, hacía la broma, ¿no? De que además Javier fue consejero de presidencia, quiero recordar, en el primer gobierno, en la primera legislatura del gobierno de Joaquín Leguina en la Comunidad de Madrid. Anda, que no ha llovido, Javier, y déjame que te diga que todavía seguimos intentando volver a recuperar el gobierno de Madrid. En fin, como verás, por empeñarnos que no quede, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente el seguir hablando de Javier Ledesma, desde luego como un gran jurista, una persona de reconocido prestigio en el mundo también de la abogacía, de la judicatura, ¿no? Y entre otras cuestiones porque además es presidente de ADADE, una asociación sin lugar a dudas que es muy importante porque entre otras cuestiones ha estado descubriendo, trabajando, investigando en numerosas causas, precisamente luchando frontalmente contra la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, han hecho un trabajo sinceramente impresionante a lo largo de estos últimos años. Pero insisto, Javier, tuya la palabra. Para nosotros es un auténtico placer tenerte aquí esta tarde con todos nosotros. Pues muchas gracias, José. Encantado de estar con vosotros. Es la primera vez, por tanto no conozco bien el formato. Fue Juan de Justo. Hola Juan, buenas tardes. El que me dijo ayer que teníais este foro. Os felicito. Me parece que en estos tiempos es la manera de poder relacionarse y de poder transmitirse opiniones y ánimos que también son verdaderamente necesarios, ¿no? Yo me voy a limitar a trasladaros cuál ha sido mi experiencia personal como abogado en ejercicio durante estos meses terribles
Y luego mi percepción de algunos aspectos que me resultan más preocupantes y que he tenido la ocasión de compartir con amigos y compañeros de ADADE. Yo tengo que deciros que mi última vista fue el día 10 de marzo en Palma de Mallorca. Un asunto civil con una vista muy larga, casi 6 horas. Bueno, en esa vista estábamos 2 abogados y 3 clientes, y la parte contraria, que era un abogado y sus clientes. Bueno, de la parte en la que yo intervenía, se vieron contagiados mi compañero, Ignacio, y 2 de los 3 clientes que allí estaban. No sé si la jueza también, porque hicimos la desagradable broma de si nos dábamos la mano o no dábamos la mano en esa vista, en la despedida, y no sé la pobre si lo ha cogido o no lo ha cogido. Bueno, durante este tiempo yo he tenido la ocasión, por ejemplo, y lo voy a hacer un poco por orden cronológico, de dar mi opinión cuando se estaba preparando, se estaba en la elaboración del decreto de alarma, en los temas que tienen que ver con la justicia y especialmente con la suspensión de los plazos procesales y administrativos. Y decir que esa opinión fue incorporada, fue tenida en cuenta, y yo creo que era imprescindible hacerlo de una manera como se hizo en el decreto de alarma. Hola. Hola. Mira, te escuchamos, así que si te parece, cuando acabe Javier te damos la palabra, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Me oís ahora bien? Sí, ahora te oímos bien. Ahora se oye bien. Ahora se oye bien. Gracias, profesor. Esperemos. Os Javier, sigue, continúa, por favor. Os arrepentiréis. No creo. Bueno, tengo que decir también que a mí en este tiempo me han sido notificadas todas las sentencias de procedimientos que habían quedado suspendidos en el momento, el día 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Y han sido sentencias en jurisdicción civil, penal y laboral. Es decir, que tengo que reseñar que ha habido, por tanto, una normalidad en la actuación de los juzgados. Yo he recibido una información continua del Colegio de Abogados de Madrid, de una manera que me parece que han funcionado francamente bien, y especialmente tengo que reseñar que el colegio ha salido al paso de actuaciones profesionales verdaderamente poco éticas, claramente contrarias al código deontológico. Luego me tendré un poquito en ese tema. Tengo que decir también dar mi valoración positiva del decreto ley de medidas para la administración de justicia que promovió el gobierno ya en el mes de mayo. Y resaltar que el único aspecto criticado, mejor dicho, que es la habilitación del mes de agosto, de parte del mes de agosto, desde el 11 de agosto hasta el final, ha sido el único elemento que ha centrado todas las críticas, en un intento, a mi juicio, de legitimar esa norma que era verdaderamente imprescindible. Esto me ha recordado quienes estamos siguiendo una serie que se llama Barón Noir, que la recomiendo, no sé si recordáis. Buena, ¿verdad? Uno de los episodios en la que a la reforma, una gran reforma educativa que promovía el presidente de la República, se inventan desde el interior del Partido Socialista un supuesto y promueven un movimiento estudiantil para pinchar la reforma desde el ámbito social. Bueno, yo creo que ese era el objetivo de enfatizar el tema del mes de agosto, escondiendo la importancia de ese decreto ley. Porque yo creo que el objetivo ha sido y está siendo una deslegitimación completa de la actuación del gobierno en este terrible momento. Yo quiero recordar un artículo de Consuelo Madrigal, la que fue fiscal general del Estado, sobre precisamente el cuestionando la constitucionalidad del estado de alarma como elemento del que se iban desprendiendo una serie de cuestiones tremendas, un artículo durísimo que tuvimos la ocasión de contestar en ADADE,
y que salió en algunos medios de comunicación. Tengo que decir que la verdad es que en muy pocos. Y ese es un tema verdaderamente preocupante que señalo. Da la impresión de que desde la derecha social, económica, judicial, lo que se busca es responsabilidades en distintos ámbitos. En el ámbito penal, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, están promoviendo desde sectores el cuestionamiento a través de la cláusula rebus sic stantibus, el cuestionamiento de decisiones en el orden civil. Yo creo que un caso muy paradigmático es, y se hacía mención antes, son las diligencias abiertas respecto al delegado del gobierno. Bueno, estas son unas diligencias que, por cierto, yo os recomiendo, si tenéis acceso, y si no, yo perfectamente público y conocible, los recursos de la Abogacía del Estado respecto al auto de iniciación de las diligencias, 2 recursos de la Abogacía del Estado espléndidos en que analiza a fondo esta cuestión. Porque la impresión que da desde la certeza de que no tiene el más mínimo recorrido en el orden procesal esas diligencias, lo que se busca es llevar y concentrar una serie de acciones en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Yo tengo la impresión de que ese es el objetivo, que es la judicialización en el ámbito penal vía Tribunal Supremo. Y bueno, pues sabemos cuál es la composición y sabemos por dónde pueden ir los asuntos. Otra cuestión que quiero reseñar, que me parece importante colocar, el tema de la deontología de la abogacía en tiempos de COVID. Hemos visto posiciones, pronunciamientos, actuaciones de abogados, bueno, decía yo, de poco éticos, pues muy preocupantes, poniendo la caña también profesional. Es decir, esto no puede convertirse en una especie de negocio que se abre en la vía civil, como fueron las cláusulas suelo, en la vía penal, en la vía contenciosa administrativa. Alerta con eso, me parece absolutamente indigno, censurable y que tenemos que salir al paso. Y un último aspecto que desde el punto de vista jurídico me parece de interés en cuanto que toca derechos fundamentales es el tema de la geolocalización. Seguramente el profesor José Eugenio Soriano pueda darnos también una opinión respecto a esto, pero me parece que es una cuestión que hay que también vigilar y estar atento a cómo se regula, que todavía no se ha hecho en este país. Y de momento valga estas primeras palabras, José Cepeda y amigos y compañeros. Pues muchas gracias Javier por tu mención. Has puesto encima de la mesa temas extraordinariamente importantes y además de máxima actualidad. Bueno, pues ahora sí, profesor José Eugenio Soriano, a ver si ya te podemos escuchar con normalidad. ¿Me oís, no? Sí, perfectamente, ahora sí. Perfectamente. Bueno, gracias a todos, particularmente a José Cepeda, a Miguel Cid y a Beltrán Gambier, que fueron los que me introdujeron, quizás porque alguno leyó un artículo que publiqué en el blog de Derecho. Pero no es un blog mío, lo que pasa es que de vez en cuando colaboro con ellos, ¿no? Y yo quiero decir que voy a centrarme solo y exclusivamente en el tema alemán. No voy a hablar de otros temas. Tengo opinión, pero lo que me he preparado para esta tarde, yo creo que a mí se me tiene que exigir que prepare los temas de los que voy a hablar, pues es el tema de la sentencia alemana. Así que es el tema del que voy a conversar con vosotros. Me he entendido que estaré hablando ahora 3, 4, 5 minutos y cuando José Cepeda, como moderador, árbitro o arbitrario, elige lo que quieras, me interrumpa, pues yo pararé. Mi idea es contarles, con la brevedad que pide una reunión de este tipo, cómo surge este tema y qué trayectoria tiene. Luego haré un pronóstico también, en el cual, pues, como siempre, yo suele ocurrir con los hombres del tiempo, pues te puedes equivocar. Tengo que decir que la situación que se ha producido
ha consistido en que el Bundesverfassungsgericht, que es el Tribunal Constitucional alemán, que tiene una enorme facilidad tras la reforma que sufrió hace unos años para que puedan acceder los ciudadanos alemanes a cuestionar las acciones y las omisiones este es un caso de omisión, es importante, de sus instituciones fundamentales, como son en este caso el Bundesbank, o sea, el Banco Federal, el propio Bundestag, es decir, la Cámara Baja, y el Gobierno Federal. Se les ha permitido acudir al Tribunal Constitucional, que está en Karlsruhe, cerca de la frontera con Francia, y es una práctica continuada y que además culmina una trayectoria que ya venía anunciando hace algún tiempo con enormes críticas del resto de los países europeos. Puedo citar aquí la doctrina italiana, yo mismo la española y otros más, criticando severamente la posición que venía anunciando el Tribunal Constitucional Federal. Y esto se remonta nada menos que al año 1974, el primer toque de atención. Una sentencia que se llamó Solange 1. La palabra Solange en alemán quiere decir mientras tanto, en tanto que, si se dan estas condiciones, y que venía a decir ya en aquellos momentos el Tribunal Constitucional alemán que sí, que aceptaba las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en tanto que se diera aquella y aquella otra condición. Venía poniendo esas condiciones, luego estuvo Solange 2, luego una muy reciente de la que tengo que hablar, la sentencia Gauweiler, y finalmente esta, donde se ha culminado, pues lo que si no se remedia puede ser una catástrofe importante que puede arrastrar junto con otros movimientos como el Brexit famoso, una crítica que puede desaguar realmente a la Unión Europea y convertirla simplemente en un tratado internacional de un mercado común y poquito más. Y esto es lo que puede ocurrir y es un anuncio serio que hay que tomarse en serio por los sectores jurídicos, desde luego, pero también hay que mover la conciencia política, porque aquí no estamos jugando mucho, es decir, no estamos jugando nada menos que la propia creación de la, en su momento, Comunidad Europea, la CECA inicialmente en el año 51-52, en el año 57 comienza esta historia y esperemos que no fracase en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? El Tribunal Constitucional Federal Alemán tiene, como digo, una enorme facilidad, porque lo dispone así una reforma de las múltiples que ha sufrido su constitución, y una serie de ciudadanos alemanes son profesores por una parte, empresarios por otra, pero también un partido político de extrema izquierda como es Die Linke. Quiero aquí ofrecer a todos los intervinientes un primer punto de crítica, porque fíjense ustedes que se suman fuerzas de muy diferente naturaleza y evolución, y sin embargo todas coincidentes en una especie como de menosprecio a Europa o incluso de crítica dura a lo que es hoy el famoso proceso de integración que tenemos además pactado y firmado en la Unión Europea. El Tribunal Constitucional Federal se encuentra con que a partir del año 2012 el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo en una famosa conferencia en Londres cuando la crisis del euro se avecinaba: haré todo lo que sea necesario para garantizar la solvencia del euro. Y créanme, será suficiente. La famosa expresión suya, la voy a decir en inglés una vez, es whatever it takes, lo que sea necesario. E inmediatamente, pues las primas de riesgos bajaron, los mercados se impulsaron y comenzó una andadura en la cual, con el simple comunicado de prensa y nada más, no hubo ni siquiera un instrumento jurídico de aplicación del concepto que Draghi, y en definitiva el Banco Central Europeo, en el cual participa fuertemente Alemania,
tenía que hacer. No hubo un instrumento jurídico, fue simplemente un anuncio y un comunicado de prensa. Y lo que se impugna inicialmente, tomen nota, es un comunicado de prensa y nada más. Eso se impugna en una sentencia que se llama Gauweiler, del año 2017, como consecuencia de que los ahorradores alemanes, por un lado, y luego los partidos políticos, como he indicado anteriormente, deciden que uno de los subprogramas, el PSPP, que tenía previsto el Banco Central Europeo, pues tendría que ser revisado desde el momento en que excedía por completo, a juicio de los recurrentes, los principios básicos de las los principios básicos del derecho europeo, que, como saben, o en principio sabemos, se funda en lo que se llama la cláusula de atribución. Es decir, es un principio, en teoría, también debo decir que en teoría, el derecho europeo funciona como un sistema de lista. Se le entrega una lista. Es el principio de atribución. Y, consecuentemente, yo a usted le atribuyo esta competencia, estas son las suyas, y no tiene usted ya una más. Esto no es totalmente cierto. Hasta pensar que en el Tratado de Maastricht hubo que incorporar el medio ambiente, porque ya la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que luego hablaré si me deja, si no estoy hablando demasiado, pues... Lleva ya 7 minutos. Pues cuando queráis me callo, ¿eh? Lo decís cuando... No. Cuando tú veas, no hay ningún problema. No, decidme cuando permíteme que te tutee, no hay ningún problema. No, claro, aquí nos tuteamos todos, estaría bueno. Somos todos abogados al final. Esto estaba diciendo que en principio se impugnó y el tribunal, el Bundesverfassungsgericht, hace 2 años, pues contestó a la sentencia Gauweiler diciendo, bueno, miren ustedes, prácticamente esta es la última vez que vamos a dejar que ustedes se excedan y que el Banco Central Europeo se exceda. La próxima vez ya veremos qué es lo que hacemos. Esa próxima vez se ha producido hace apenas un mes. Hace un mes, sí, hace 5 de mayo, hoy es 4, ¿no? El 5 de mayo. Hace 5 de mayo, el Tribunal Constitucional Federal, y quiero hacerlo ya muy corto, dice al Tribunal de Justicia, tengo que abrir un paréntesis, la sentencia Gauweiler se produce como consecuencia de que por primera vez, esto es importante que se diga, por primera vez el Tribunal Constitucional Federal plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. A buen entendedor, pocas palabras, es decir, reconocía el Tribunal Constitucional Federal alemán, que la última palabra la tenía necesariamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso es que ahora, con la sentencia de Gauweiler, le dice al tribunal, le dice a los recurrentes, señores, que sepan que ha hecho bien el Banco Central Europeo en aprobar este programa y el subprograma, que eran miles de millones de euros, para atender a la estabilidad de precios, inflación, y que además es proporcional. O sea, que está todo correcto. Esa sentencia, sin embargo, es a su vez la que motiva el que actualmente el Tribunal Constitucional Federal, cuando le vuelven a plantear por segunda vez el señor Gauweiler, Die Linke y unos cuantos más que aparecen por allí, y le dicen, mire usted, Tribunal Constitucional Federal, diga lo que diga el Tribunal de Justicia, nosotros somos alemanes, somos ahorradores alemanes, estamos hartos de financiar este tema y, por tanto, usted tiene que controlar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto, lo estoy haciendo muy corto, muy breve y quizás demasiado directo. Estoy perdiendo matices, pero el tiempo apremia. Y eso es lo que ha sucedido. El Tribunal Constitucional alemán, federal alemán, le dice al Tribunal de Justicia, usted es arbitrario, tal cual, es una sentencia larga. Es usted objetivamente arbitrario. Usted ha cometido un ultravires. Bueno, recuerdan ustedes, queridos compañeros, ultravires es un exceso. Y ese ultravires lo controlo yo, que soy el Tribunal Federal alemán. Y por tanto le digo al Parlamento alemán, el Bundestag, al Banco Central alemán, al Bundesbank,
Y le digo al gobierno federal que tienen 3 meses para exigirle al Banco Central que a mí me dé explicaciones suficientes, a mí, Bundesverwaltungsgericht, me dé explicaciones suficientes, porque si no es así, ustedes no pueden seguir participando en el Banco Central Europeo. En conclusión, y haciendo muy breve y muy corto, 2 gravísimos desconsideraciones para las instituciones europeas, que son: 1, no hago caso del Tribunal de Justicia directamente; 2, en consecuencia, y 2, le digo al Tribunal Central, al Banco Central Europeo, tampoco te hago caso. Digas lo que digas, en Alemania no se va a cumplir. Señores, prepárense, porque si esto es así, pues piensen lo que mañana va a hacer el Tribunal de Hungría, de Polonia, en fin, cualquiera del grupo de Visegrado, o simplemente que Italia o Portugal, por poner 2 ejemplos cercanos, pues digan que esta parte no le interesa, se acabó el derecho de la Unión Europea. Y en el esquema actual de la Unión Europea, el único que cumple con la división de poderes es el Tribunal de Justicia. El Tribunal, por cierto, muy conversación, si quieren, nos conversamos. Pero lo que quiero decir es que si este desafío se materializa, y debo decir que en principio tanto la presidenta de la comisión, a la alemana actual presidenta, el propio vicepresidente, el español, Josep Borrell, y la propia Christine Lagarde, la francesa, directora del Banco Central Europeo, ha dicho que no van a hacer ningún caso a lo que diga y que hay de Alemania, porque se arriesga a un recurso por incumplimiento si se le ocurre no atender a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, con esta introducción, que creo que es muy larga, pero chicos... Pues muchas gracias. No, está muy bien. Lo que pasa es que es verdad que nos tenemos que acostumbrar en los modelos de Internet. La verdad que las intervenciones son así de cortas. Tienen que ser así porque si no es difícil mantener un poco la atención. Los expertos que nos dedicamos a la comunicación política hablamos de la economía de la atención y por eso precisamente surgen de una forma imperiosa las noticias falsas, ¿no? La gente no es capaz de llegar a discernir mucho ni a profundizar mucho las informaciones, se quedan prácticamente solo las titulares. Por eso agradecerte la concreción de toda la exposición que has hecho, que ha sido extraordinariamente importante, ¿no? Tenemos ya... Querido José, yo soy profesor. ¿Y tú sabes por qué soy profesor? Ya. Porque en mi casa no me dejaban hablar y los alumnos no me pueden interrumpir. Hace muy bien. Te voy a decir una cosa, yo también soy profesor en la Universidad Carlos III, pero no se lo digas a nadie, así que creo que te entiendo perfectamente, ¿no? A mí, como ya cada vez me dejan hablar menos, bueno, me vais a dejar que os diga que hay ya unas cuantas palabras pedidas. Por otro lado, también, bueno, pues dar la bienvenida a algunas de las personas que están esta tarde aquí con nosotros. Veo a nuestro querido amigo, ya lo hemos saludado al principio, a Manuel Llaneza, que nos está aquí con nosotros desde el otro lado, desde Chile. Bienvenido, Manuel. A mi querido amigo Rafael Vera, Junior, que también le veo por aquí esta tarde. Bienvenido, que hacía tiempo que no te veía. Y también quiero saludar al presidente de Madrid Foro Empresarial, nuestro querido amigo Hilario Alfaro. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Hilario? ¿Qué tal estás? Bienvenido esta tarde también aquí con nosotros para hablar esta tarde de temas de justicia, pero que yo creo que a los empresarios os importa también, como no puede ser de otra manera, por dónde va la justicia en nuestro país. Es de justicia saber mucho de estas cosas también. Bueno, pues si os parece, vamos a dar primero la palabra a Antonio, que me la había pedido. Hay varios compañeros también de UGT, está creo María José, Vicky, que son los responsables también de las responsables de justicia de UGT. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde también aquí. Y a Antonio, que le quiero también dar la palabra, que él también está trabajando en el ámbito de la UGT y lleva también temas de justicia. Así que tuya la palabra. Si te activas el micrófono, fantástico. Yo ya, a ver. Por cierto, ahora que veo, pasando aquí viendo a todos uno tras otro, veo también a la presidenta de la Comisión de Justicia, que os citaba antes, hablaba de Macarena Elvira. Buenas, ¿qué tal estás? Hola. También una experta en temas de justicia y que está siempre preocupada por el mundo de la justicia, porque tal está. Bueno, pues Antonio, le iba a dar la palabra.
¿Se me oye? Ahora sí, te escuchamos con un poquito de eco. Yo creo que porque tienes o muy alto el volumen o tienes dos micrófonos abiertos, el del ordenador y el del teléfono quizás. Apaga uno de ellos y te escucharemos Pues perfectamente. posiblemente. Pero ahora te se me escuchamos oye. bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Pues nada, un saludo a todos y encantado de participar, como siempre, en estas tertulias a distancia. Veo caras conocidas y queridas. Juan, un saludo muy fuerte y un abrazo. Macarena, me encanta verte. ¿Qué tal? Pues yo la verdad es que, bueno, quería aterrizar un poco en lo que entendía yo que era el planteamiento de esta tertulia, que es el tiempo de la justicia, el tiempo de la justicia en tiempos del COVID-19. Nosotros hemos sido víctimas, me refiero a nosotros, a todos los actores que intervienen en el ámbito judicial, desde los profesionales a los jueces, como no puede ser de otra manera, pero también a una parte muchas veces olvidada, como pueden ser los trabajadores de la Administración de Justicia y también los justiciables. Yo creo que veníamos con un planteamiento hace un par de meses, no, hace ya 3 meses acudimos a la toma de posesión de Juan Carlos Campo, del ministro de Justicia, que venía con una agenda muy amplia, con unos proyectos muy ilusionantes para la Administración de Justicia, englobados en su Agenda 2030. Bueno, pues todo lo que este ministro nos traía en su carpeta debajo del brazo, que eran proyectos, hay que decirlo, muy ambiciosos, porque hablábamos del papel cero, de la digitalización de la Administración de Justicia, que también nos hubiera venido en esta pandemia para no paralizar precisamente todo nuestro trabajo y toda nuestra actividad. Venía también, y viene, imagino yo que estos proyectos, nos dijo en una reunión Juan Carlos Campo que el COVID-19 era su proyecto cero porque, claro, lo urgente siempre se antepone a lo importante, pero va a seguir adelante con sus proyectos. Entre ellos, precisamente, el que ha comentado antes el compañero de la instrucción penal al Ministerio Fiscal y luego el gran escollo que tiene por delante que nadie sabe cómo se va a resolver, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bien, todos estos planes han saltado por el aire con la pandemia y junto con los justiciables, yo creo que los funcionarios de la Administración de Justicia nos hemos visto protagonistas sin quererlo, porque hemos dejado de trabajar, no hemos podido funcionar y hemos sido víctimas precisamente de un gran problema que ha tenido la Administración de Justicia secularmente en este país, que ha sido su abandono a la hora de planificar los presupuestos generales del Estado. Yo quería comentar exclusivamente como único punto de debate y de interés que el problema que hemos tenido, que seguimos teniendo con la paralización de la justicia viene precisamente de este olvido, de la falta de inversión en la Administración de Justicia, de la falta de medios y de la falta de dotación presupuestaria. Desde UGT hemos denunciado como problemas de los trabajadores precisamente este problema de organización, que es la falta de medios en el ámbito de la Administración de Justicia. Yo querría que esto se pusiera en valor y que se discutiera con la misma importancia, con la misma contundencia que se puede plantear pues, los temas estos que estamos esbozando, como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, que puede ser un tema muy interesante y puede dar lugar a discusiones pues, muy doctas y muy entretenidas, pero creo que también es interesante que aterricemos, que veamos cómo se pueden resolver los problemas de la gente, resolviendo o aportando ideas para resolver precisamente esta falta de medios. La Administración de Justicia cuenta con un colectivo que ha sido olvidado en esta crisis. También tengo que hacer aquí una pequeña crítica o una gran crítica al Ministerio de Justicia a la hora de negociar con los actores sindicales, de la falta de entendimiento que hemos llegado a tener en alguna reunión precisamente por no recoger muchas de las aportaciones que de buena fe, siempre obramos de buena fe, desde los sindicatos, desde UGT especialmente, hemos trasladado. Bueno, este diálogo se ha convertido en un monólogo unilateral y se han tomado una serie de medidas que es verdad, aparte de la medida que más se ha comentado porque afecta a más colectivos, como es la habilitación de los plazos procesales, de los días procesales en el mes de agosto, que legalmente es un mes para la jurisdicción civil inhábil.
Ha habido otros temas que también, si se hubieran podido resolver, si se hubieran podido resolver o si se hubiera escuchado el planteamiento que desde los sindicatos hemos planteado, pues se podían haber venido a prevenir pues una situación como la que nos encontramos ahora de parálisis, de incapacidad, de poder seguir tramitando procedimientos y seguir trabajando. Si se hubiera recogido esta inversión en la Administración de Justicia y se hubiera modernizado y se hubiera uniformado las herramientas informáticas que tenemos en las comunidades, en las comunidades de Administración de Justicia con las comunidades transferidas, cada una de ellas ha desarrollado un programa informático diferente. Si hubiéramos ido todos de la mano y se hubiera dotado de mayores medios y de mayor desarrollo, posiblemente esta parálisis en la Administración de Justicia no hubiera llegado a ocurrir y no lo hubieran padecido ni los profesionales ni los justiciables. Yo creo que esto es un punto de debate que hay que tener en cuenta y que nos sirve pues, para aterrizar en los problemas que tiene la gente hoy en día en relación con la Administración de Justicia y también porque yo creo que es un reto. Es decir, si hubiéramos tenido un desarrollo como el que la Administración de Justicia, que es esencial, una Administración de Justicia, una justicia eficaz, es esencial para un funcionamiento democrático en cualquier nación. Si hubiéramos tenido este desarrollo que los españoles se merecen en este ámbito concreto, posiblemente este parón que hemos padecido, que llevamos padeciendo durante 80 días a la Administración de Justicia, pues no se hubiera dado. Y yo quiero dejar esto ahí pues, como punto de debate y para conocer las opiniones de los demás compañeros que están hoy aquí con nosotros. Pues gracias, Antonio. Muy claro ha quedado tu punto, ¿eh? Una gran reivindicación, desde luego, por parte de los trabajadores también en el campo de la justicia y que consta en acta, como diría aquel, ¿no? La siguiente palabra es de Claudio, que quería hacer también alguna reflexión. Si activas el micro, tuya es la palabra. Espera un momento, a ver, te lo voy a activar yo desde aquí. Yo creo que ya puedes hablar. Vale. Era una pregunta muy breve y seguramente muy fácil para cualquiera de los que estáis ahí. ¿Hasta cuándo pueden estar sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo si los partidos políticos no llegan a un acuerdo? ¿Hay algún mecanismo que pueda desbloquear eso o eso es indefinido? Gracias, Claudio. Me acabas de hacer una pregunta interesante. De hecho, en el pleno que tuvimos ayer en el Senado fue una de las preguntas que algunos senadores hacían al gobierno, ¿no? Y en esta situación, en esta circunstancia, pues es complejo porque, como sabes, además tienen que habilitarse una mayoría cualificada en las cámaras y para eso posiblemente, digamos que el entorno político debería estar en otra situación de la que lamentablemente está en la fecha de hoy. Pero bueno, como tenemos aquí juristas de reconocido prestigio, también que te aporten ellos su punto de vista. Alfonso también me había pedido la palabra. Te doy la palabra y te bajo la mano, que te he visto que aquí con la manita levantada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dos cositas brevemente. Lo de la sentencia de Alemania yo creo que es una cuestión ya no solamente del ámbito de la Administración de Justicia, sino de ámbito económico. De ámbito económico que puede redundar en toda la, como bien decía el profesor, en toda la Unión Europea. Y hablando de temas económicos referidos con la justicia, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que si no tenemos una justicia rápida, económicamente va la economía para atrás. ¿Por qué? Pues porque se está planteando, y ahora mismo con el tema del COVID-19, yo era lo que quería plantear, todas las cuestiones en los juzgados de lo social, de los ERTES, de los posibles despidos que haya. ¿Cuándo, tal y como está la justicia ahora mismo, cuándo se va a ver todo esto y el retraso y la cuestión económica que va a suponer para muchas empresas y para los propios trabajadores que no van a tener una cobertura suficiente? Espero yo que se pueda solucionar de alguna manera, pero que no van a tener una cobertura mientras no se desatasque todo
todo lo que está acumulado en los juzgados ahora mismo. Es una cuestión bastante importante, creo yo, y que muchas veces no nos damos cuenta que si la justicia no funciona económicamente, vamos para atrás. Y no se le está poniendo remedio. Yo creo que Antonio decía que había que hacer inversiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero ahí dejo planteada todo el asunto del atasco judicial y sobre todo los juzgados de lo social. Muchas gracias, rapiditos y hasta dentro de un rato. Muchas gracias, Alfonso. El siguiente que ha la palabra, Walter. Mr. iPad. Ya está. Hola, buenas tardes. Vamos a ver brevemente. Hablaba Antonio de los distintos sistemas informáticos que se han ido aplicando por las distintas comunidades autónomas. Yo quería hablar brevemente sobre una cuestión que es el derecho penal de las personas menores de edad y lo que ha estado pasando durante este periodo de tiempo del estado de alarma. 17 comunidades autónomas y 17 soluciones distintas. En la mayoría de las comunidades autónomas se han seguido llevando a cabo las ejecuciones penales, tanto las privativas de libertad como es lógico, asimismo las restrictivas de derechos, es decir, las que se llevan a cabo sin mediar un internamiento. Esto ha sido en la mayoría de las comunidades autónomas, pero ha habido algunas comunidades autónomas que han paralizado todas las ejecuciones, salvo las privativas de libertad. E incluso entre las comunidades autónomas que han estado llevando a cabo todas las actuaciones, o la mayoría de las actuaciones, las soluciones han sido distintas para unas u otras medidas. Es decir, que las personas que están sometidas a una medida restrictiva de derechos dentro del ámbito de España han tenido soluciones distintas en cada una de las comunidades autónomas, lo cual produce una desigualdad de hecho absoluta y en muchos casos un perjuicio para los chicos y las chicas que tenían que cumplir esas sanciones penales. Y entre otras cosas, bueno, pues la mayoría de las consejerías de las comunidades autónomas que gestionan esto son consejerías de justicia y hay algunas que son consejerías de servicios sociales. Y la coordinación interministerial, mientras se ha estado haciendo, que ya lleva bastantes años sin hacerse, la estaban haciendo desde los servicios sociales, o sea, desde políticas sociales. Es decir, un auténtico caos lo que viven las personas que tienen que poner en marcha estas intervenciones, las administraciones y sobre todo las personas que una respuesta penal idéntica o muy parecida en Santiago de Compostela y en Ceuta pueden ser absolutamente distintas. Nada más. Pues muchas gracias, Walter. Estamos, como os decía, retransmitiendo en directo a través de Facebook Live y hay alguna pregunta también una reflexión de una compañera desde Paraguay que nos dice que efectivamente seguro que en España hay alguna deficiencia con todo el sistema judicial, los trabajadores, también las personas que reclaman justicia, pero que desde luego que en Iberoamérica la situación en general es bastante peor. Bueno, en fin, lógicamente en cada ámbito, pero bueno, muchas gracias desde luego a los amigos que también al otro lado del charco nos están escuchando, ¿no? Quería dar la palabra a Macarena, que como comentaba con anterioridad es la presidenta de la Comisión de Justicia, si no me equivoco, Macarena, y además estás en la Comisión Ejecutiva Regional, ¿no?, del PSOE de Madrid. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tuya la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, me parece un debate muy interesante y totalmente necesario en los momentos de crisis que estamos viviendo. Y bueno, pues retomando un poco el hilo de lo que estaba comentando Antonio de UGT, de los problemas de la Administración de Justicia para afrontar esta crisis, yo creo que en este momento tenemos una oportunidad y la gran asignatura pendiente que la democracia española ha tenido hasta ahora, que es la modernización de la Administración de Justicia,
se puede transformar en una realidad con el plan tan ambicioso que tiene el actual ministro y que tú sabrás que compareció el otro día en el Senado pues para explicar el plan de Justicia 2030 y que encaja perfectamente en las necesidades de superar esta crisis. Como bien se ha comentado, no se puede salir de esta crisis ni se puede reconstruir social y económicamente sin una justicia ágil, moderna y eficaz para la resolución de todos los problemas. La dificultad en las comunidades autónomas en las que tienen reconocidas las competencias, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que lleva muchísimos años de retraso no solamente en modernización, sino que hemos sido herederos de una mala gestión de los anteriores gobiernos del Partido Popular en infraestructuras judiciales y en la escasez de medios materiales y personales. Esto lo hemos visto durante estos meses de crisis porque, a pesar de que efectivamente la justicia ha funcionado, la parálisis de toda la actividad judicial se ha notado porque el teletrabajo, aunque sí que se ha implementado, los funcionarios de la Administración de Justicia, y esto Antonio lo sabrá muy bien, no han podido trabajar desde sus casas porque no tenían autorizaciones ni tenían ordenadores para poder trabajar telemáticamente. Y estoy hablando de 7.000 funcionarios que constituyen el personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, porque los jueces, fiscales y letrados sí han podido trabajar desde sus casas a través del trabajo telemático y del teletrabajo, pero el resto de funcionarios no. Y ahora nos enfrentamos a un gran reto que es la culminación del expediente digital, que los documentos y todos los expedientes no están digitalizados y es necesario llevar a cabo todo ese trabajo para que los funcionarios que empiecen a trabajar desde sus casas no se tengan que desplazar a los juzgados a ver documentos y a ver expedientes y hacer una nueva reorganización de sedes judiciales, porque como sabéis, las sedes judiciales son obsoletas, no están bien adaptadas y adecuadas, no solamente para el trabajo de los funcionarios, sino para el trabajo de todos los usuarios y los profesionales que pasan por la justicia. Y las condiciones, en muchos casos, son de hacinamiento. Y lo estamos viendo ahora porque los funcionarios tienen que trabajar en turnos, no pueden trabajar al 100% y hay problemas para garantizar la salud y evitar contagios en todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que, bueno, que todos los que estamos en este foro hoy, que estamos preocupados por la situación de la justicia y por la falta de agilidad, pues somos conscientes del impulso que se tiene que ir dando y de las inversiones. Sin dinero no vamos a ninguna parte y la Comunidad de Madrid tiene que hacer un gran esfuerzo en inversiones, en modernización, en reordenar todos sus recursos humanos y en una nueva organización. Y por último, añadir que desde el Ministerio se está trabajando, como he dicho al principio, en un plan muy ambicioso que yo espero que culmine en esta legislatura porque el actual ministro, que fue ya secretario de Estado en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue el que inició todo el proceso de modernización y bueno, pues yo creo que tiene una hoja de ruta muy clara y que bueno, pues vamos a poder tener una justicia al servicio de la ciudadanía como cualquier otro servicio público. Y nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y para cerrar esta ronda de palabras, me había pedido la palabra Victoria también. No sé si está por aquí, una compañera también de UGT que quería darnos su punto de vista. Si activas el audio.
Hola, ¿me escucháis? Ahora, te escuchamos, ¿Sí? pero no te vemos. Ah, bueno, es que tengo problemas. Estoy desde el teléfono Bueno, no te y en mi preocupes, casa escuchamos tu voz. y bueno, pero me encanta y muchas gracias por esta sesión. Eh, Estoy encantada y os tengo que decir que estamos ahí trabajando con el Ministerio de Justicia, con Juan Carlos Campos. La UGT le está tendiendo una mano al ministro, ¿vale? Pero tenemos muchas dificultades. Tenemos a los abogados que seguramente lo habéis visto en contra, que nos están machacando a los funcionarios de justicia, los procuradores, tal, y no lo entiendo. Hoy hemos tenido una videoconferencia, efectivamente no con el ministro, porque el hombre yo sé que no da abasto, pero con gente de su equipo, que además es gente muy válida, pero los funcionarios de justicia nos estamos sintiendo muy infravalorados. Los abogados nos están machacando, los procuradores diciendo que es que no queremos trabajar. No es que no queramos trabajar. Yo quiero poner aquí un énfasis que la Administración de Justicia nunca ha invertido, ninguna administración, ni del PSOE ni del PP, con los distintos partidos políticos que hemos tenido, no sé por qué. La Administración de Justicia, si lo habéis visto, el Ministerio es el último que invierte en justicia dentro de todos los ministerios. Y quiero decir que es una tutela judicial efectiva que está mantenida por la Constitución española y que creo que todos tenemos que aunar esfuerzos para que la justicia sea ágil, sea rápida, porque una justicia lenta como la que tenemos ahora no vale de nada, sobre todo porque creo que aquí todos los que estamos hablando somos gente que tenemos una conciencia social, que tenemos una empatía con la gente de la calle, de tal, y que tenemos que hacer ese esfuerzo. Y ahora mismo, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una videoconferencia con gente del ministerio. A los funcionarios de justicia nos están machacando los abogados, tal, y con todos los respetos, los procuradores, tal, pero están diciendo que no queremos trabajar, que nos vamos a los bares, a las peluquerías, y no es verdad. Lo hemos intentado, pero es que no tenemos una administración de justicia como pasa con la agencia tributaria, que tienen unas nuevas tecnologías que les apoyan. Justicia no lo tiene y no tenemos la culpa los funcionarios. Me gustaría que la gente que estáis ahí y que yo estoy aquí para construir con vosotros y para que sea todo mejor, me deis una respuesta. Bueno, pues muchas gracias, Victoria. Hombre, la verdad que nosotros respuestas, ya sabes que esto no deja de ser un foro de debate, de compartir, pero bueno, tengo que reconocer que al final las intervenciones tanto tuyas como de Antonio, como de alguno más que habéis intervenido, pues bueno, nos da una dimensión del problema de la administración de justicia que efectivamente no es mucho más amplia y es mucho más grande, ¿no? Y para concluir, que me dice Manuel Llaneza que está en este momento en Chile, allí es la 1 de la tarde,
y me dice, aunque, en fin, vamos con unas horas de distancia, si no te importa, me gustaría también pedir la palabra. Así que, Manuel, pues perfecto. Muchas gracias, Sí. Victoria, por tu aportación. Muchas gracias. Quedamos a la espera también de ver los ponentes de hoy de la mesa que nos acompaña, a ver qué te cuentan y qué te explican. Aunque debo decirte, ¿no? Cuando se habla de los abogados, claro, es que algunos de los abogados que nos acompañan aquí esta tarde son abogados que se han dejado la piel, por no decir la vida, en la defensa precisamente del mundo laboral, y son abogados que además han trabajado intensamente por defender la UGT, por ejemplo, cuando ni tan siquiera había democracia en nuestro país, ¿no? Pero bueno, que te lo expliquen ellos, ahora que luego posteriormente le damos la palabra. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros desde Chile. Ahora mismo es la 1 de la tarde allí, ¿no? Creo. Así es, José. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Encantado de participar en estos encuentros, son muy útiles y para mí especialmente, digamos. También soy abogado, ya que estamos como parece que en familia, digamos, y la verdad que no iba a intervenir, pero me pareció interesante, o a lo mejor les parece una tontera, pero quería comentarles un poco la experiencia chilena por lo que estoy escuchando. La verdad que nosotros en Chile hace 10 años empezamos la digitalización de todos los procesos judiciales y al día de hoy ya tenemos papel cero, absolutamente todo se hace vía digital. Y como todos los procesos judiciales civiles son públicos, cualquiera, desde cualquier lugar del mundo puede ingresar a la página en internet del Poder Judicial de Chile y puede ver los procesos judiciales que están en tramitación. Ustedes ponen ahí mi nombre y van a aparecer todos los procesos judiciales en los cuales yo soy abogado patrocinante. Entonces, desde ese punto de vista y en el entorno en el que estamos, la verdad que me gustaría poder ofrecer la experiencia que tenemos en Chile al partido específicamente y a la gente de allí, porque creo que hemos avanzado bastante en el proceso de digitalización. Y como les digo, todos los procesos son digitales y son públicos, salvo, por supuesto, los de familia, los penales y los laborales. Eso ha significado que en este periodo de pandemia, lo único que se ha cambiado ha sido que las audiencias ahora se hacen vía teleconferencia. Incluso los alegatos ante las cortes se hacen de esa manera, se hacen vía teleconferencia. Pero no ha significado para nada ningún problema el poder hacerlo, porque ya está todo digitalizado. Y además, respecto de los funcionarios, que también es un punto muy importante, aquí la jurisprudencia laboral estableció que el empleador es el que tiene que proporcionar los medios para que el trabajador pueda desempeñarse desde su casa. Es decir, el ordenador y la conexión Wi-Fi la tiene que pagar el empleador. Desde ese punto de vista también, por lo tanto, los funcionarios del Poder Judicial han podido trabajar desde sus casas sin problema y sin costo, que es un tema importante. Creo que, y lo último también que les quería comentar, no sé si será avance o no, pero finalmente en Chile el feriado judicial se eliminó también, hace 5 años. Ya no hay feriado judicial, es decir, lo que para ustedes es agosto, para nosotros es febrero, que antes era inhábil en la judicatura civil, ahora es hábil todo el año. No hay suspensión de ningún tipo. Medidas extraordinarias, por supuesto, se han tomado en este periodo de pandemia. Hay plazos que están suspendidos, plazos legales que están suspendidos, pero desde el punto de vista de lo que es la tramitación, se hace todo vía digital desde el lugar en que estés. Como les digo, teniendo acceso a una página en internet, se puede consultar todo lo que está en tramitación. Y más nada, quería contarles solamente la experiencia acá en Chile. Muchas gracias, Manuel, y un abrazo muy fuerte a todos los compañeros del otro lado del charco, como se suele decir, ¿no? Aquí estamos, trabajando. Que no me caiga. No. Bueno, pues si os parece, damos la palabra a los ponentes, a los compañeros que nos han y amigos que nos han estado acompañando esta tarde para que hagan ellos la última intervención. Le damos la palabra en primer lugar a Miguel Cid. Miguel, tuya la palabra.
A ver, espera, vamos a reactivar el audio. Te lo reactivo yo desde aquí. Ya. Sí, ya está, ¿no? Que Sí. digo que me he rejuvenecido y me he trasladado al año 86. En el año 86 yo entré en el equipo del ministro de Justicia, Enrique Múgica, recientemente fallecido, por desgracia. Entonces, una de las cosas que se decían y que veo que siguen vigentes es que la justicia es la cenicienta de la administración y de los presupuestos generales. Siempre se ha dicho, y yo creo que ya son tópicos que se mantienen, puede que con razón, pero yo también he visto que se ha hecho mucha inversión y se han hecho muchos progresos. No estamos como en Chile. Yo creo que había que ponerse el objetivo Chile como una de nuestras aspiraciones, porque desde luego lo que nos ha contado Manuel Llaneza es ejemplar. Ojalá lleguemos nosotros a ese nivel. En cuanto a la compañera Victoria, que ha dicho en tres veces que los abogados nos están machacando, yo soy abogado y yo nunca he machacado a ningún funcionario, al revés, les he admirado, les he tratado con todo el respeto, con toda la consideración, y tengo que decir que he recibido de ellos el mismo trato y la misma consideración. Es más, hablando de UGT, contar muy brevemente una anécdota. Yo cuando empecé a militar en el año 72, que ya llovió en UGT y en el Partido Socialista, a los abogados nos incluían en una organización de UGT que se llamaba Federación de Trabajadores del Derecho. Una cosa curiosa, y yo asistí a algún congreso a Toulouse en el año 73, todavía con la dictadura en España, como miembro de la Federación de Trabajadores del Derecho. Bueno, pues un día nos dijeron, oye, se os ha disuelto, porque hemos pensado que también sois patronos, porque tenéis secretarias y empleados en vuestros despachos, y eso de trabajadores del derecho suena un poco a risa. Bueno, pues con esa disolución nos echaron de UGT nada menos que a Felipe González, a Gregorio Peces Barba, a Leopoldo Torres, a José Federico de Carvajal, etcétera, etcétera, un montón, a Múgica, por supuesto, un montón de abogados que entonces militábamos en UGT como Federación de Trabajadores del Derecho. Pero yo eso no me lo tomé a mal, le pareció correcto esa decisión, y siempre he tenido por UGT como entidad y organización hermana que es del Partido Socialista el máximo respeto. O sea que, Victoria, tranquilízate un poquito y di que algunos abogados nos machacan, pero no todos, porque yo desde luego está muy lejos de mí machacar a nadie y menos a los funcionarios de la Administración de Justicia. Dicho esto, tengo que decir que efectivamente todavía es mucho camino el que nos queda por recorrer. Y muchas de las cosas que aquí se han dicho son absolutamente ciertas. Como decía Antonio, la falta de medios, la modernización, etcétera, es totalmente necesario. Por eso yo empezaba mi intervención haciendo mención de que la Administración de Justicia tiene ministro, pero no tiene gobierno. Quiere decirse que el Consejo General de Poder Judicial sigue en funciones desde hace casi 2 años, en funciones. Bueno, ya hemos visto que los gobiernos en funciones también funcionan, pero bueno, yo creo que eso no puede continuar, porque ¿quién, si no el Consejo General de Poder Judicial, puede poner el dedo en la llaga y plantear al gobierno del Estado las necesidades que son necesarias para que, como aquí se ha dicho muy bien, la justicia sea rápida? Porque una justicia tarda no es justicia. La justicia tiene que ser ágil, rápida, eficaz, y para eso efectivamente hacen falta medios personales, medios materiales, modernización, etcétera, etcétera. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y por eso a quien corresponda, aquí tenemos algún senador como nuestro anfitrión, que haga lo posible para que se llegue a esa mayoría de 3/5 que son necesarios para renovar el Consejo del Poder Judicial, porque si no vamos a seguir así indefinidamente. Y ha habido una pregunta sobre este tema de uno de los intervinientes diciendo si hay alguna
medida que pueda acabar con esto, pues yo no la conozco. Yo no conozco porque si la hubiera ya se había puesto en marcha. La única medida es que el señor Lesmes, que es presidente del Consejo de Poder Judicial, cada poco tiempo pone el grito en el cielo, se dirige al gobierno, hombre, que ya está bien, que llevamos en funciones desde el año 2018, que a ver cuándo se produce la renovación. Pónganse ustedes de acuerdo que ya va siendo hora, pero salvo esos llantos, yo no conozco que legalmente exista ningún medio eficaz para resolver esta situación. Y bueno, por aquí se ha hablado de muchas cosas, pero yo tampoco quiero robarle el tiempo a mis compañeros. Simplemente decirle al profesor Soriano que su artículo, que a mí me gustó muchísimo, sobre el problema del Tribunal Alemán, lo titula nada menos que el Tribunal Constitucional Alemán. 2 puntos. El sepulturero de la Unión Europea. Yo espero que esa interrogante se resuelva de forma negativa, y enhorabuena a mi querido compañero Javier Ledesma también por haber salido indemne de su juicio en Mallorca. Y nada más de momento. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Le damos la palabra a profesor. Yo no sé si quiere, José Eugenio Soriano, es verdad que ha hecho una intervención muy en una línea determinada, pero es verdad que estas conversaciones en la red son así. Como verás, luego abrimos la palabra y todos y cada uno de los intervinientes emite su opinión o su reflexión sobre, en este caso, esta tarde, sobre el mundo de la justicia, ¿no? Y hemos escuchado muchas cosas en general. Así que, querido profesor, tuya la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado en este foro. Yo me he centrado en un tema que me había comprometido con vosotros. Yo no sé si será el Tribunal Alemán el sepulturero de la Unión Europea, pero cuidado que estamos en época de muchos entierros, ¿no? Hay que andarse con ojo. Desde luego, sí hay que decirle que de una u otra forma el Tribunal de Justicia tiene que tener la última palabra. Me gusta recordar una frase del Tribunal Supremo norteamericano que dice: no es que seamos los últimos por ser los mejores, somos los mejores porque somos los últimos. Esto lo digo porque en el juego Tribunal de Justicia Bundesverfassungsgericht, pues el que tenga la última palabra es el que tiene la decisión final. Y esto es clave en el arco institucional de la Unión Europea. Y respecto a demás temas, bueno, ya sabéis que como profesor tengo que prepararme los temas, simplemente decir que hay muchas soluciones que no se están contemplando todavía, y en mi especialidad, que es la jurisdicción contencioso administrativa, pues yo me encuentro con sentencias que tardan 18 años en ejecutarse y no se ejecutan. Esto es real. En urbanismo y medio ambiente hay muchísimas sentencias que no se ejecutan. Por lo tanto, no hay justicia. Por lo tanto, si no se ejecutan. No, además, los propios jueces dicen es imposible de ejecutar la sentencia. Y lo dicen con toda tranquilidad. Bueno, hay que buscar soluciones alternativas. Una juez de Santiago de Compostela ha sido una juez, a mi juicio, bastante Tribunal Supremo de Justicia de Galicia. En una ejecución de una sentencia es el asunto Conde de Fenosa. El que quiera buscarlo, lo pone en internet, lo acabará encontrando. Yo tengo un artículo publicado sobre eso. Tras 18 años de que no se ejecutara una sentencia, llegó a una conclusión que algunos habíamos patrocinado en vía teórica y que aquí ha funcionado en esta ocasión. Y es que utilizó la mediación y el arbitraje. Y esas son soluciones que lamentablemente en el Ministerio de Justicia nunca se han tenido en cuenta. En concreto, respecto del Ministerio de Justicia, habría que decir que el arbitraje y la mediación son soluciones también en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta juez se encontró, y con esto voy a concluir, con un edificio Conde de Fenosa, está en La Coruña, y que tenía una orden de demolición hacía 18 años que no se ejecutaba la sentencia, más otros 6, en total 24, de procesos que se habían instruidos. ¿Qué hizo
en contra de toda la opinión de prácticamente todo el tribunal, fue 6-5 la votación en el Tribunal Superior de Justicia, encargó a un mediador que arreglara el tema. El mediador fue Pascual Sal, es decir, que es alguien conocido, me parece, ¿no? Igual de presidente del Constitucional, presidente del Tribunal Supremo, etc. Este mediador en 3 meses arregló la situación, a satisfacción de la administración, de los inquilinos, de los propietarios y de los denunciantes, en 3 meses. Estas soluciones existen. Estas soluciones existen. Pero claro, alguien tiene que decir que también en la jurisdicción contenciosa, que es la que a mí me compete, pues hombre, mediación y arbitraje son soluciones que nunca se tienen en cuenta y que ya que son ustedes, en fin, políticos, usted y tú concretamente, José Cepeda, pues hombre, ponte a mirar un poco esos temas, habla con esos jueces, porque a lo mejor tenemos este tipo de soluciones y acabamos con la broma de que en España, y tenemos un compañero de Chile, hay muchas sentencias en contencioso administrativo que nunca se ejecutan. Y si esto es justicia, pues ustedes mismos dirán. Muchas gracias por haberme admitido en este foro, lo he pasado muy bien y queda a su disposición. Muchas gracias, querido profesor, por acompañarnos esta tarde. Y para concluir, le damos la palabra a nuestro querido amigo Javier Ledesma. Muchas gracias, José. Sí. Yo quería preguntar antes al profesor Soriano, antes hablaba, me gustaría oír su pronóstico, que él planteaba 3 cuestiones respecto al tema, cómo surge la trayectoria y el pronóstico. Y tengo verdadero interés en conocer cuál es el pronóstico, luego si es posible, y sobre todo a la vista de me ha parecido un excelente artículo de Xavier Vidal-Folk, en que se preguntaba si no le ha salido el tiro por la culata al Tribunal Constitucional alemán, y daba una serie de datos, reacciones importantes que me gustaría que valorara si es posible. Quería plantear 2 cuestiones. ¿Quieres que te lo plantee ahora? Sí, está todavía está aquí profesor, me gustaría, la verdad. No, yo no me salgo de la reunión hasta que me echéis. No. Estas son conversaciones en red, son así muy transversales, muy espontáneas, por lo tanto, en fin, charlemos. Sí. Vamos a ver, sí había leído el artículo de Vidal-Folk, ya lo había leído. ¿Y qué te ha parecido? Bien, bueno, él tiene bastante sentido común, ¿no? Me parece que dice cosas bastante correctas. El tiro por la culata al Tribunal Constitucional alemán, en términos estrictamente jurídicos, creo que si se produce la reacción que estamos viendo en principio en el Banco Central Europeo, en el propio gobierno alemán, que no se ha retirado para nada. La señora Merkel ha apoyado la nueva financiación respecto de la pandemia COVID, que es casi más, que es mucho más que el PSP2 de la época Draghi. La reacción, del propio alto representante exteriores, Borrell, y de la propia presidenta de la Comisión Europea, yo creo que si todo esto se pone en marcha, el Tribunal Federal Alemán, desde luego, va a tener que dar un paso atrás. Es decir, se la puede haber jugado perfectamente, porque cuando pones toda la carne en el asador, si te sale bien la jugada, pues haces bingo, pero como salga mal, la ruleta te puede hacer una ruleta rusa y pegarte. Por tanto, yo creo que en ese sentido le puede haber sido mal jurídicamente. Lo que no estoy tan seguro, si me permites, Javier, es si todo este enorme movimiento significa que dentro de la propia Alemania van a empezar a decirle al Banco Central Europeo, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Es lo que no sé. Es lo que no sé si este es un toque de atención interno, porque desconozco el juego de la política interna alemana. No lo conozco. Pero desde luego, si el plano jurídico es el único que yo te puedo decir, coincido en que le puede haber salido el tiro por la culata y espero que le salga. Y además de ser, me gustaría apretarle el gatillo. Ojalá, efectivamente. Muy bien. Bueno, yo decía, Cepeda, que quería plantear 2 reflexiones estructurales que dificultan enormemente el tema de la administración de justicia y especialmente en Madrid. El primero tiene que ver
con la distribución competencial en materia de administración de justicia constitucionalmente, que es bastante caótico, esa es la verdad, porque, claro, comparten competencias el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos, que tienen que poner a disposición suelo y inmuebles para la administración de justicia. La verdad es que es un modelo, y os lo planteo, francamente difícil de gobernar, al margen de las dificultades de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al margen de eso, que no es un margen pequeño. Me gustaría compartir con vosotros la dificultad intrínseca y la necesidad probablemente de modificación. Es bastante difícil de gobernar. Pero en Madrid se le añade otro elemento, que es el factor de capitalidad, el coste de capitalidad. Madrid, sobre todo en jurisdicciones como es los juzgados de lo mercantil, de lo contencioso administrativo y de lo laboral, por ser sede de las instituciones del Estado, de las grandes empresas del sector público, bancos, sector financiero, claro, que son un activo, digamos, para el PIB de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, supone un costo importante. El colapso, no ahora, sino el colapso histórico de los juzgados de lo mercantil, donde es muy difícil obtener una resolución en menos de 5 años, 6 años, en un concurso ordinario, bueno, se explica precisamente por ese factor. Y ese factor no se ha tenido en cuenta, no se ha contemplado en la financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es una cuestión que ya cuando estaba yo de parlamentario y me fui en el año 95, 96 por ahí, ya se planteaba, Macarena Elvira lo recordará, y es una cuestión no resuelta y que yo vuelvo a plantear, os planteo, compañeros, la necesidad de que se contemple ese factor de capitalidad, ese plus de capitalidad. ¿Y dónde podría ser? Por ejemplo, en la regulación de la propia capitalidad de Madrid, de la ciudad de Madrid, en las normas de capitalidad, o bien en una norma específica. Pero son dos elementos, además de los señalados en los que coincido del déficit de financiación histórico de la Administración de Justicia, esos dos factores estructurales, no sé cuál será vuestra opinión. A ver, ¿me escuchas? Ay, y perdona, como te oigo, Victoria, quería decir que comparto también lo que decía Miguel Cid. Jamás se me ha ocurrido machacar a los empleados públicos en la Administración de Justicia, a los funcionarios, todo lo contrario, con lo cual creo que debes distinguir. Sí, pero últimamente es verdad que, por desgracia, estamos viviendo esa situación donde yo, además, esta mañana con una videoconferencia con el Ministerio, se lo he reprochado al ministro, que estuvo antes de ayer con los abogados. ¿Qué abogados? Con Victoria, la responsable del Consejo General de la Abogacía, entre ellas, y los de Madrid, y estaba jijiji, jajaja, cuando nos habían puesto a caer de un burro en los medios de comunicación. Entre ellos, por ejemplo, te lo digo, entre otros, que ha habido muchos, de procuradores de tal, pues tenemos, además que te lo puedo constatar, lo diré, la presidenta del Colegio de Abogados de Palencia, ¿vale? ¿De Palencia? Sí. Bueno, de cualquiera de las formas, Victoria, si me permites,
bueno. Que sé que no es la generalidad, ¿eh? Claro, yo te lo digo además, por eso, mira, yo llevo hay unos años liberada, hay muchos años, son muchos abogados muy comprometidos y me llevo muy bien con muchísimo. Yo tengo destino de Ceuta, ¿vale? Y me llevo genial con ellos, pero me llama la atención ahora mismo las decisiones que están tomando muchos. Bueno, porque no lo entiendo además, porque ellos saben lo que es la administración de justicia. Bueno, pues muchas gracias, Victoria. ¿Sabes lo que pasa? Que esto me recuerda un poco a mí como cuando también en el mundo de la política dicen todos los políticos son iguales, ¿no? Pues esto es como todo. Habrá políticos de una forma, políticos de otra, ¿no? Al final, pero bueno, es verdad que al final también es verdad que los trabajadores de la Administración de Justicia, posiblemente por lo que comentaba Javier, ¿no? Por esa dificultad también que existe a la hora de intentar cohesionar lo que son las competencias territoriales de todas las administraciones en una única responsabilidad que es el conjunto de la Administración de Justicia, pues al final todo esto es muy complejo, ¿no? Así es. Bueno, Javier, de todas formas, insisto, te queríamos dar la palabra, si quieres hacer alguna reflexión final y concluir esta tarde, este debate tan interesante y tan amplio, hablando de la justicia. No, la verdad es que planteaba esos dos últimos temas que son problemática estructural, el ámbito competencial tan complicado de gestionar en la Administración de Justicia es un tema que yo creo que debemos plantearnos, y los que estáis más en la representación de la Comunidad Autónoma de Madrid, recordaros que tenemos pendiente la evaluación del coste de la capitalidad y su incidencia en la Administración de Justicia de Madrid. Parece que es un factor que aliviaría, si se tuviera en consideración la situación, permitiría una extra financiación por razón de la capitalidad que es indispensable a mi juicio. Por otra parte, coincidir... Que sepas que como senador madrileño tomo nota, como senadora además de designación autonómica tomo nota, y Macarena Elvira, que está aquí con nosotros, pues también, nada más está ella en la ejecutiva de Madrid. Macarena se lo conoce muy bien. Sí, claro que sí. No, pero lleva razón, son temas importantes, muy, muy importantes. Claro que sí. Pues nada, saludos, muchas gracias. Yo además me tengo que ausentar porque tengo dentro de un cuarto de hora que salir de aquí, me tengo que preparar. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Javier, a Miguel, a José Eugenio Soriano, por vuestras aportaciones esta tarde aquí en estas conversaciones en red, y también a todos vosotros por vuestra participación y vuestras reflexiones. Ha sido una tarde muy intensa, muy interesante, claro que sí. Nos vemos en la próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Un saludo. Buenas tardes a todos. Muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.